Saludos cordiales, amigas y amigos de los sectores estratégicos de Ecuador y del mundo entero que nos están viendo a través de esta transmisión en línea que estamos desarrollándola justamente para un proceso de rendición de cuentas. Rendición de cuentas que no solamente es una obligación ciudadana, sino que además de eso es un compromiso de las autoridades en el Ecuador con sus mandantes. Y precisamente el día de hoy tenemos al ingeniero Augusto Espín, ministro coordinador de sectores estratégicos, para rendirle cuentas a la ciudadanía. Señor ministro, ¿cómo está? Saludos cordiales. Saludos también a todos quienes nos están escuchando en esta rendición de cuentas. Bienvenido, y estamos en contacto con la ciudadanía, además a través de 854 infocentros en todo el país. A ellos les mandamos un saludo cordial a las personas que nos están viendo en los distintos lugares de la patria. ¿Qué tal si empezamos, señor ministro? Para hablar de la rendición de cuentas, primero deberíamos entender qué son los sectores estratégicos. ¿Podría explicarnos esto, qué son justamente los sectores estratégicos que usted ha administrado? Por supuesto, los sectores estratégicos son sectores de la economía, de la industria, que son trascendentales para el desarrollo del país por su influencia económica, social, política, ambiental, y por supuesto está esto contemplado en la Constitución, que establece que son de decisión y control exclusivo del Estado. Parte de los sectores estratégicos son el sector de ambiente, el sector de electricidad y energías renovables, el sector de hidrocarburos, el sector de minería, telecomunicaciones y el sector de agua, ¿no? Cada uno representado con su respectiva entidad, rectora. Hay algo que nos parece destacado en esto y lo tenemos a la mano. Dice que sectores estratégicos aporta con el 10.1% del PIB nacional. ¿Es un dato relevante que muestra lo importante, lo trascendente que son estos sectores para la patria? Creo que sí, ¿no? El 10% del PIB muestra el impacto que tiene efectivamente los sectores estratégicos para la economía nacional, y no es menos importante el impacto que tiene en la generación de empleos. Son alrededor de 24.000 personas que trabajan directamente alrededor de los sectores estratégicos. Señor ministro, como usted bien ha mencionado, hay 6 sectores que están justamente debajo de lo que son los sectores estratégicos que los coordina usted. Le propongo que ahora hablemos uno por uno para tratar de entender justamente cuál ha sido la actividad desarrollada y que usted pueda presentar esta rendición de cuentas. Le propongo empezar con el tema de energía eléctrica, porque tal vez es un síntoma de la transformación del Ecuador en estos 10 años. Absolutamente, creo que el sector eléctrico es quizás el más representativo en términos de inversión pública. Estamos hablando de una inversión de más de 11.000 millones que se ha hecho entre el 2007 y el 2016. Y bueno, creo que el cambio que podemos ver los ecuatorianos en torno a lo que llamaríamos la soberanía energética del país es significativo, ¿no? Hemos pasado de un país deficitario en términos de la energía que requería el país simplemente para operar, ¿sí?, a tener un superávit de energía que nos ha permitido exportar energía y que además garantiza el futuro del país en términos de desarrollo. Es decir, un país que no tenga energía no es concebible que pueda desarrollarse. La energía siempre ha sido un elemento fundamental en cualquier desarrollo económico que hemos visto en otros países alrededor de la Tierra. Creo que el último año hemos visto la entrada en servicio de varias centrales que venían construyéndose. Tenemos Sopladora con 487 megavatios que entró a operar precisamente en agosto del 2016, y el proyecto más grande en la historia del país, Coca-Cola Sinclair, con 1.500 megavatios que entró a operar en 2 fases, en abril del 2016, 750 megavatios, y luego en noviembre los otros 750 megavatios, lo cual nos lleva hoy día verdaderamente a una situación, al menos desde el punto de vista de energía generada, bastante buena para el país. Estamos, yo creo, en un momento en el cual no lo habíamos tenido nunca en la historia, como había mencionado antes, donde existe esa capacidad de generar un superávit energético. Aparte de esto, vale la pena destacar el desarrollo de la línea de 500 kilovoltios que le va a permitir al país tener una distribución de energía eléctrica que le permita crecer a futuro, ¿no? Esta línea de 500 kilovoltios la podemos ver como una superautopista de energía con la cual no contaba el país y que hoy ya entrará en servicio precisamente este año.
Señor ministro, no sería una rendición de cuentas si no tuviésemos la participación de la ciudadanía y por ello nuestro equipo de producción ha preparado justamente algunas preguntas recogidas con la ciudadanía en distintos lugares de nuestra patria. Quisiera que me permita presentarle esta primera pregunta ciudadana. Mi nombre es Raúl Vélez y pertenezco a la Facultad de Electrónica. Mi pregunta es, hemos escuchado hablar del cambio de la matriz energética. ¿Qué significa esto y qué representó esto en el país en el 2016? Señor ministro, por favor, esta pregunta sobre el cambio de la matriz en este sector. Bueno, cambio de la matriz energética, entiendo la pregunta, ¿no? Y enfocarnos a la pregunta, recordemos que gran parte de la energía que venía, que se usaba en el país, venía de fuentes fósiles, es decir, se quemaba combustibles para generar energía eléctrica, ¿sí? Lo cual efectivamente le costaba al país mucho dinero, aparte de los efectos que tiene esto en el ambiente y digamos otros problemas que existe con proveer energía eléctrica solamente a través de energía térmica. Sin duda la energía térmica se requiere por temas técnicos para mantener la estabilidad del sistema, pero lo que hemos visto y lo que creo que vale la pena resaltar es haber cambiado esta lógica de generación simplemente térmica y, como había mencionado hace un momento, una lógica en la cual básicamente el país siempre estaba en emergencia, siempre estaba con déficit de energía, a un esquema en el cual se ha realizado una planificación, se han desplegado una serie de proyectos de generación, de distribución, se ha llegado también, por supuesto, a los hogares con la energía, que es lo importante al final, y hoy día lo que tenemos es una generación que es en general limpia. 75% de la energía proviene precisamente de fuentes renovables, del agua. 2.000 megavatios de los 2.800 megavatios que estaban planificados ya están instalados en el país, ya están entregando, digamos, valor al Ecuador. Y por supuesto esto le representa solo en combustibles al país más de 500 millones de dólares, sí, en el año 2016. Entonces vemos que el cambio de la matriz energética en realidad es un concepto que lo que hace es permitirle al Ecuador tener esa energía que requería para su desarrollo. Parte de este cambio es el que ya no haya más apagones. ¿A eso también se puede referir o se puede entender como el cambio de esta matriz energética? Una consecuencia es que no haya apagones, es decir, que haya suficiente energía en generación para satisfacer la demanda del país y que tengamos también una planificación que permita ir creciendo, digamos, esta oferta energética conforme lo demande la situación del país. Magnífico. Le propongo ahora que pasemos de sector. ¿Qué tal si hablamos de telecomunicaciones? ¿Este es uno de los sectores más dinámicos en el país? Absolutamente. El sector telecomunicaciones tiene un impacto transversal en la economía de cualquier país. Por supuesto, es un sector extremadamente dinámico. Todos sabemos la velocidad a la que van cambiando las tecnologías. Cada vez es más vertiginoso el cambio y sin duda un país hoy día, en el mundo que vivimos, sin tener acceso a las TICs, es inconcebible, ¿no? Es parte del quehacer diario de una nación. Efectivamente, creo que los datos importantes aquí es la cantidad de personas que están utilizando en este momento las TIC, que está ya encima del 56%, lo cual nos hace ver que, claro, existe una mayor demanda del uso de tecnologías de la información y comunicación. Se ha trabajado mucho en el tema de alfabetización digital. Hay 854 infocentros a lo largo de la patria que sirven a la población. En general, creemos que la mayoría de la población tiene capacidad y posibilidad de acceder a las TICs. Y por supuesto, hoy día en el país, 5 de cada 10 ecuatorianos están accediendo al Internet, lo cual son buenas noticias en general para el país, ¿no? Recordemos el efecto dinamizador que tiene las TICs en la economía de cualquier nación. Hemos visto igualmente un crecimiento importante en términos de líneas, en términos de cobertura. Hoy más del 97% de la población tiene señal, es decir, puede por lo menos hacer una llamada telefónica. Pero creo que el enfoque que hemos tenido en estos años ha estado muy orientado al tema de Internet. Aquí vale la pena destacar el despliegue de fibra óptica, que ha sido bastante extenso. Creo que estamos por los 70.000 kilómetros de fibra óptica o encima de eso, que se ha desplegado en el país. Otra vez esto es las autopistas por las cuales
circula la información en el Ecuador. Y una importante también nivel de inversión pública y privada que se ha dado en el sector, ¿sí? Que ha permitido, digamos, dinamizar el sector y generar lo que en este momento estoy comentando, ¿no? Creo que un indicador interesante, y lo vi recientemente, es que más del 50% hoy de los terminales móviles que existen en el país son teléfonos inteligentes, lo cual evidentemente son buenas noticias, ¿no? Pasamos de hace un par de años menos del 18%, hoy día a más del 50%, ¿no? Entonces eso le da mucha capacidad, mucho poder a quien tenga un teléfono inteligente de acceder a información, de hacer las cosas desde su teléfono, ¿no? Y esto sin duda dinamiza la economía de un país. Nuevamente tenemos las inquietudes que provienen desde la ciudadanía. Por favor, a continuación esta pregunta ciudadana. Hola, mi nombre es Francisco, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, estudio en la Facultad de Ingeniería Civil y mi pregunta es esta: ¿qué acciones se han desarrollado para tener mejor acceso a la tecnología? Señor ministro, por favor, si respondemos de esta inquietud. Bueno, creo que se ha trabajado en varios ejes, ¿no? El primero, evidentemente, es infraestructura. En esto ha habido un rol importante de la empresa privada y un rol también importantísimo de la empresa pública, de CNT, que ha permitido, digamos, dinamizar este despliegue o este acceso a infraestructura. Como comentaba hace un momento, 70.000 kilómetros de fibra óptica en el 2016, después de haber estado con menos de 4.000 kilómetros de fibra óptica en el 2007. Vemos un despliegue de redes 4G hoy día y ya en algunas publicaciones habíamos visto que efectivamente en Ecuador existe la tecnología 4G más rápida en América y eso es una buena noticia para todos. Eso por el lado de infraestructura, es decir, aquí se ha trabajado tanto en el tema de las redes, digamos, de gran capacidad, como las redes de acceso. Igualmente se ha dinamizado el acceso a Internet alámbrica desde los hogares. En esto, sin duda, la CNT ha cumplido un papel fundamental. Por supuesto, se ha trabajado mucho en el tema de analfabetismo digital, ¿no? Se ha trabajado en este tema a través de los infocentros. Entonces este es un tema también importante porque se ha enseñado a la población las ventajas que tiene el acceder a las TIC, el usar la tecnología en su día a día. No quiero dejar de lado todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en desarrollar, digamos, servicios de gran calidad desde el lado del gobierno, que también apalancan esa estrategia. Aquí el registro civil, tanto desde la perspectiva de empezar a ofrecer servicios electrónicos, que digamos estamos ya en camino a eso, pero para todo esto ha tenido que reestructurarse todo lo que había, digamos, en servicios públicos. Creo que el ejemplo más importante es el registro civil. No tengo que mencionar lo que era el registro civil a lo que es hoy día, y claro, estábamos dando el siguiente paso hacia poder entregar varios documentos de manera electrónica, por ejemplo, digamos, la partida de nacimiento, ¿no? La partida de nacimiento electrónica, que sin duda marcará también un hito importante en la historia de los servicios electrónicos del país. Entonces se ha desarrollado también mucho de esto. Hay no solamente el registro civil, sino una serie de entidades. Yo diría todas las entidades cuentan hoy día con una página web y con una entrega de servicios electrónicos de diferente tipo, ¿no? De acuerdo a lo que el ciudadano necesita. Esto es lo que se llama acercar el gobierno a los ciudadanos, en lugar de que sea como antes era, que los ciudadanos tengan que acercarse a las distintas dependencias del gobierno en general. Efectivamente, esperemos que algún día lleguemos a ese gobierno orientado al ciudadano, ¿sí? En donde el ciudadano es el centro del accionar del gobierno, ¿no? Y aquí es un buen recorderis de lo que pasaba en el país, ¿sí? El tener que, para hacer un trámite, migrar por diferentes entidades del Estado con la carpeta, ¿sí? buscando la información en una y otra entidad para terminar, digamos, en un trámite que debería ser simple para el ciudadano. Hoy día se ha logrado, digamos, muchos resultados positivos. Aquí también vale mencionar lo que ha hecho DINARDAP, ¿no? Este concepto de manejar una base de datos única de los ciudadanos, que permite ahora a las entidades acceder a información de los ciudadanos sin tener que pedirle que traiga el ciudadano, ¿no? Sino acceder electrónicamente, lo cual ha permitido simplificar trámites en todo el gobierno. Grandes avances en el tema de telecomunicaciones.
Otro tema que nos interesa tocar con usted, señor ministro, en esta rendición de cuentas es el tema de la minería. ¿Estamos ya insertados, como he escuchado en algunas ocasiones, la ciudadanía lo ha escuchado, estamos insertados en el mapa mundial minero? Bueno, creo que estamos empezando, ¿no? Estamos empezando a ser vistos en el mapa mundial minero, lo cual sin duda es una buena noticia. El año pasado se firmó el contrato de Fruta del Norte, un contrato importantísimo que prevé unos $1.000 millones en inversiones para el país, más de 5.500 millones de dólares en exportaciones y algo así de 65 millones solamente en el tema de regalías mineras, ¿no? En un proyecto que va a durar 13 años y que puede generar o tiene el potencial de generar más de 2.000 empleos directos. Sin duda este es un sector importante que está empezando y creo que lo importante, viendo a futuro el sector, es que hace unos años el aporte al PIB de ese sector estaba por debajo del 1%, hoy está alrededor del 1.3% y para el 2020 se espera que el aporte sea alrededor del 4%, ¿no? Entonces creo que eso nos da una idea del impacto que puede tener la minería en el futuro del país. Entiendo que el cambio fundamental ahí fue de una minería artesanal e irregular muchas veces a que sea cada vez más formal y obviamente también mucho más controlada. Sí, creo que aquí el salto importante es pasar a la gran minería, ¿sí? O la minería a gran escala, que permite, por un lado, de alguna manera controlar mejor, digamos, los recursos, por otro lado, hacer controles ambientales que son, creo que un tema de preocupación de todos en este ámbito de la minería, que sean, digamos, con los más altos estándares a nivel mundial, ¿sí? Y que se haga una industria segura, ¿no? Cuando tenemos minería, digamos, en pequeña escala o minería ilegal, esto causa impactos severos en la naturaleza, aparte de los problemas sociales que genera y, por supuesto, sin generar mayor valor para el Estado. Si logramos proyectos de gran minería, por el contrario, si logramos un impacto importante al Estado, estamos hablando aquí de impactos significativos en términos de la inversión extranjera que puede venir por un proyecto de estos. Se calcula que para el año 2023 llegarán algo más de $8.000 millones en inversión extranjera, sí, a esta industria y es, digamos, lo que se requiere, es una industria de gran volumen en todo sentido, ¿no? Requiere gran volumen de capital y, por supuesto, genera muchas plazas de trabajo y en la minería hay un potencial muy grande, digamos, en muchos aspectos. Entonces, creemos que esto es lo importante, la minería. Sin duda, para un país dolarizado es importante el traer recursos de afuera y la minería, digamos, en exportaciones proyectadas para los próximos 30 años, se prevé alrededor de $60.000 millones que entren por esta, digamos, por actividad de esta industria. Entonces creo que todo esto es importante para el futuro del país, es decir, una actividad en la cual el Ecuador está incursionando y que esperamos que tenga, digamos, el impacto adecuado, el mayor impacto económico de lo que tenía hace unos años. Por supuesto, bajo siempre un marco de estricto control en el impacto ambiental que esta industria pueda tener. Señor ministro, como usted lo ha dicho, este es un tema de futuro, sin duda alguna, aunque ya nos ha empezado a dar algunos réditos positivos. Algo que es de pasado, de presente y de futuro en el Ecuador, sin duda alguna, es el tema de los hidrocarburos, otro sector que ha sido coordinado por usted. El petróleo es la fuente principal de nuestros ingresos y lo ha seguido siendo. ¿Qué cambió en el manejo de este recurso a lo largo de estos 10 años de la Revolución Ciudadana, señor ministro? Bueno, pensamos que el principal, digamos, concepto que ha cambiado en estos años ha sido precisamente y es un tema también constitucional ya, que el petróleo es propiedad del Estado ecuatoriano y aquí yo marcaría, digamos, como un antes y un después la renegociación de los contratos, en donde básicamente se paga una tarifa por servicio, es decir, porque las compañías internacionales les traigan un barril de petróleo y se les paga una tarifa por aquello. Sí, y por supuesto el petróleo siempre es de propiedad del Estado ecuatoriano. Eso ha permitido generar más de $4.000 millones en estos años para el Estado, y hablo de $4.000 millones adicionales a lo que hubiéramos obtenido si manteníamos el esquema
antiguo de manejo del sector hidrocarburífero. Creo que eso es importante destacar, digamos, para el país, porque esto tiene realmente un impacto, especialmente en lo que se ha podido hacer con ese dinero en términos de inversión pública, no en otros sectores. Recordemos que aquí lo importante es usar los beneficios que nos produzcan en el sector, el tener estos recursos no renovables, por cierto, y podamos invertir adecuadamente esos recursos en infraestructura, en escuelas, en otro tipo de, digamos, de infraestructura que requiere el país para desarrollarse. Exactamente. Señor ministro, tenemos un dato que nos parece muy interesante sobre el incremento de las reservas en el campo ITT y en general de los recursos hidrocarburíferos. ¿Es así de importante también el trabajo que se ha hecho? Porque entiendo que una cosa es el aprovechar los recursos, pero otra es seguir buscándolos, seguir explotándolos. Por supuesto, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo importante en términos de mantener ahí los recursos hidrocarburíferos. Hablamos de una reserva de 4.000 millones de barriles, ¿sí? Precisamente el año pasado se rompió el récord de producción petrolera en el país con 568.000 barriles al día. Me parece que esto fue en septiembre del año pasado. Entonces, en definitiva, aquí es importante el seguir explorando, el contar con recursos para el futuro del país y mantener la producción en niveles estables. Magnífico. Antes de pasar al siguiente tema, les quiero recordar a quienes nos están siguiendo en línea que ustedes pueden realizar las preguntas, las inquietudes que tengan a través de nuestra página web www.sectoresestratégicos.gov.es y serán contestadas oportunamente a través de nuestras mesas virtuales. Señor ministro, el sector hídrico también ha sido parte de la transformación del país. ¿Podría explicarnos brevemente qué pasó con el tema de este recurso vital también en el Ecuador? Bueno, creo que ha habido una transformación también importante en el manejo del recurso hídrico y una inversión importante también en lo que llamamos los proyectos multipropósito. Hablamos de más de 1.200 millones de dólares que se invirtieron en estos proyectos que esencialmente permiten, por un lado, el controlar inundaciones, que es algo importante, especialmente cuando hemos tenido un invierno tan fuerte como el que estamos pasando recién en este año. Hablamos también de tener el recurso para poder usarlo en riego agrícola, y aquí hablamos de más de, digamos, de 180.000 hectáreas que podrían ser beneficiadas por este recurso, ¿sí? En forma de, digamos, de riego, controlando precisamente este recurso. 140.000 hectáreas a las cuales se ha prevenido que existan problemas de inundaciones, y con esto más de 500.000 de habitantes que hoy día, digamos, están viviendo de manera más segura. Antes simplemente tenían que estar al azar de la naturaleza, es decir, había una lluvia fuerte y teníamos una inundación y por supuesto ellos tenían que estar viviendo con eso, ¿no? Entonces eventualmente perdían todo lo que tenían, perdían sus cultivos, perdían sus bienes, sus casas. Hoy eso de alguna manera está controlado, garantizado, gracias precisamente a las inversiones que se han hecho en este sector. Señor ministro, en este punto le quiero solicitar su atención porque tenemos una pregunta ciudadana justamente sobre el tema de los recursos hídricos y estas inversiones que usted nos ha mencionado. Por favor, la pregunta ciudadana. Hola, mi nombre es Juan Pablo Herrera, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Civil. Mi pregunta es, ¿qué acciones ha tomado el gobierno frente a este fuerte invierno que ha azotado a nuestro país en este año? Bien, aquí la pregunta, y justamente no solo en este año 2017, sino en el anterior, 2016, hemos sido de alguna manera golpeados por el invierno. ¿Qué se ha hecho, señor ministro? Bueno, le comentaba de estos megaproyectos de control de inundaciones y riego, los multipropósitos, donde el gobierno ha invertido más de 1.200 millones de dólares para desarrollarlos. Precisamente el año pasado entraron el proyecto de control de inundaciones Cañar y Naranjal, con una inversión entre los dos de cerca de 500 millones de dólares, que han permitido de alguna manera proteger más de 80.000 hectáreas que de otra manera hubieran estado hoy día, con el invierno que tuvimos, seguramente bajo el agua. Vale la pena aquí resaltar, digamos, que el impacto que esto tiene en la vida de las personas que están en esa zona, ¿no?
Precisamente solamente durante este invierno han existido alrededor de 20 potenciales eventos de inundación que gracias a estas inversiones han sido controlados. Como ustedes saben, esto es un efecto en el cual se produce una lluvia fuerte cerca de la cordillera y eso hace que el río crezca muy rápido. Hemos tenido eventos en los cuales el caudal del río creció hasta 2,5 veces su caudal normal, y que si no hubiéramos tenido estos proyectos ahí operando, seguramente hubiéramos sido una desgracia, ¿no? Señor ministro, esto es muy importante para reiterarlo incluso. ¿Quiere decir entonces que habríamos tenido 20 inundaciones, teniendo en cuenta que tal vez con una sola se habría destruido todo? Sí, o sea, hubiéramos tenido 20 eventos de potencial daño, digamos, muy fuerte a diferentes niveles de población, que gracias a que estos proyectos están ahí, no se produjeron, nadie los notó siquiera. Exacto. Sí, simplemente estas obras de ingeniería controlaron el desborde de los ríos, ¿sí? Y permitieron evitar daños mayores aguas abajo de los ríos, ¿no? Bien, pasemos ahora al tema de ambiente. Y aquí hay algo interesante. La Constitución respeta los derechos de la naturaleza. En este sentido, ¿qué se ha hecho en sectores estratégicos justo para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución? Bueno, quiero mencionar aquí, y yo creo que el principal hito en el año 2016 es precisamente el nuevo Código Orgánico de Ambiente, que efectivamente lo promulgó la Asamblea Nacional, pero sin duda también hubo un trabajo importante del Ministerio del Ambiente en, digamos, articular este Código Orgánico del Ambiente, que permite, digamos, un manejo más adecuado de este importantísimo recurso nacional. Queremos reiterar que usted está viendo la rendición de cuentas del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y puede realizar cualquier pregunta a través de nuestra página web que sale justamente aquí en la parte inferior de la pantalla. Es parte del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ecuador Estratégico, una empresa, una institución que antes no existía. ¿Qué obras ha realizado en el 2016 Ecuador Estratégico? Creo que es importante entender el concepto detrás de Ecuador Estratégico, una empresa que se creó con este objetivo de lograr, digamos, llegar más rápidamente a beneficiar los sectores que están cerca o ubicados cerca de proyectos estratégicos, ¿no? Y lo que ocurría en el país es que esto era al revés, es decir, teníamos una hidroeléctrica y los primeros, digamos, que no tenían luz eran los habitantes alrededor de la hidroeléctrica. La idea digamos, que existe detrás de la visión también del presidente Correa es que los primeros beneficiarios tienen que ser las personas que estén viviendo cerca de los proyectos estratégicos. Y por esto, digamos, tenemos Ecuador Estratégico. Creo que vale resaltar aquí, desde que existe la empresa, desde el año 2011, hablamos de más de 1000 diferentes obras en todo el país. Sin duda ha cumplido, lamentablemente con el terremoto del año pasado, cumplió un papel fundamental dentro de la reconstrucción que se hizo en Manabí. Hay una cantidad grande de inversión que se ha hecho a través de Ecuador Estratégico en la reconstrucción de la provincia de Manabí. Le puso énfasis a Manabí fundamentalmente. Sí, el año pasado, ¿no? Entonces mucho del enfoque estuvo hacia allá. Pero, sin embargo, creo que vale la pena resaltar que el año pasado se inauguraron 13 proyectos en toda la geografía nacional, 2 centros de salud en Santa Elena y Esmeraldas, un proyecto de alcantarillado pluvial y sanitario en Morona, proyectos de reconstrucción en Manabí, que lo mencionaba hace un momento, donde ha existido una serie de obras en las cuales ha trabajado esta empresa, 46 proyectos que en este momento se están ejecutando precisamente en la reconstrucción de Manabí con más de 130.000 beneficiarios. Vale la pena resaltar el impacto positivo que ha tenido en el tema de desarrollar unidades educativas del milenio. 6 han sido entregadas el año pasado en Morona, Zamora, Manabí, Los Ríos y Sucumbíos, y 3 unidades educativas más en Sucumbíos y Orellana. Entonces, el impacto que tiene la ejecución de Ecuador Estratégico en llegar con los recursos que vienen de proyectos estratégicos lo más pronto posible a la población que vive cerca de estas zonas en las cuales hay proyectos estratégicos es fundamental.
Señor ministro, y quiero retomar algo de lo que usted ya ha mencionado justamente ahora, el tema del terremoto en Manabí que nos enlutó a todos y que nos rompió el corazón a todos. Sin embargo, tomando una de las frases del vicepresidente Jorge Glass, también nos permitió abrazarnos tan fuerte que pudimos empezar una reconstrucción de manera rápida. Sectores estratégicos cumplió un papel fundamental en el 2016, justamente en la primera reacción. ¿Nos puede hablar algo de eso? ¿Qué hicieron sus sectores? Sí, fue un evento, yo diría, muy impactante para todo el país. Sin duda, creo que lo que hay que destacar es que el país estuvo preparado para responder a la emergencia, gracias precisamente al sistema integrado de ECU 911, que a cargo del Ministerio Coordinador de Seguridad estaba operando y había, para ese momento, habíamos logrado ya una serie de coordinaciones que nos permitieron responder adecuadamente. El rol de sectores estratégicos estuvo orientado esencialmente al restablecer los servicios básicos, me refiero al tema eléctrico y al tema de telecomunicaciones y sin duda algunos temas que tienen que ver con el recurso hídrico. En el sector eléctrico la respuesta fue formidable, 800 trabajadores estuvieron en la provincia respondiendo a la emergencia y lograron en 6 días operar nuevamente el servicio eléctrico al 90%, lo cual nos habla mucho del duro trabajo que se cumplió en ese evento. Igualmente en el sector telecomunicaciones, en 8 días los trabajadores del sector telecomunicaciones lograron restablecer el 90% del servicio de telecomunicaciones en la provincia. Creo que aquí hay que destacar el papel que cumplieron los 600 trabajadores, tanto públicos como privados, que estuvieron trabajando en la provincia y que sin duda permitió salvar vidas, ¿no? Los teléfonos móviles fueron uno de los instrumentos que sirvieron para localizar a personas que estaban bajo los escombros y efectivamente salvar vidas. Entonces, esa respuesta rápida, esa respuesta hermana de acá, de los diferentes sectores, permitió precisamente el afrontar esta emergencia. También vale la pena destacar el sector hídrico, en donde se instalaron 32 plantas móviles para tratar aguas, para brindar, digamos, agua potable o restablecer en alguna medida los servicios que habían interrumpido fruto del terremoto, y abastecer también con tanqueros los distintos lugares de Manabí. Entonces hubo una respuesta coordinada, que creo que fue lo importante en este evento, que permitió restablecer con agilidad los servicios, tanto eléctrico, telecomunicaciones, y soportar, digamos, los temas de acceso al agua, que es fundamental a través de las acciones de las diferentes entidades del Estado. Señor ministro, con esto hemos completado su revisión y su rendición de cuentas, pero no quiero terminar sin antes darle la oportunidad de una última reflexión, y para ello le propongo esta frase que también la he escuchado en el gobierno: hemos hecho mucho, pero aún nos falta. Sin duda, ¿no? Es decir, esto es algo que tiene que continuar en términos esencialmente de dejar planificación. Creo que el sectores estratégicos en general ha hecho un gran trabajo en el tema de desplegar infraestructura, un gran trabajo en el tema de mejorar o optimizar el uso de nuestros recursos, pero creo que el mejor trabajo es haber planificado para el futuro del país, y eso es algo que no debería perderse, algo que en algún momento también el país años atrás lo perdió, la planificación energética. Creo que se ha rescatado esa planificación energética del país, se ha establecido sin duda planes y una planificación responsable en todos los otros sectores que conforman el Consejo de Sectores Estratégicos, y lo importante es ir sobre esa planeación y, por supuesto, ir mejorándola, pensar en un país distinto que básicamente use de la manera más eficiente posible sus recursos naturales.
Muchísimas gracias, Muchas señor gracias. ministro, por su rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y les queremos dejar con un video que ha preparado nuestro equipo de producción en el que se resume justamente todo esto que hemos hablado aquí, reiterando que usted puede participar y hacer sus preguntas a través de nuestra página web. Ha sido un gusto poder acompañarles. Esta ha sido la rendición de cuentas 2016 del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. ¿Alguna vez se han preguntado qué son los sectores estratégicos? Los sectores estratégicos son los ejes de desarrollo del país y los encargados de cambiar la matriz productiva del Ecuador. Lo conforman los sectores eléctricos, de telecomunicaciones, hidrocarburos, minero, el sector hídrico y medio ambiente. En el área de electricidad y energía renovable, se ha invertido más de 11.000 millones de dólares. Los 8 megaproyectos hidroeléctricos, más los eólicos y fotovoltaicos y la construcción de la línea de 500 kilovoltios no solo abastecerá la demanda nacional, sino que también nos permitirá exportar energía a Colombia y Perú. Vivimos en un mundo globalizado, donde el Internet y las telecomunicaciones ocupan un lugar fundamental en la sociedad. Por esta razón, el avance tecnológico es uno de los polos de desarrollo del Ecuador. El acceso a la información y la vinculación de los ciudadanos con las TICs promueve la superación y las oportunidades de competir en un mundo cada vez más digitalizado. Hemos reducido en 21 puntos porcentuales el analfabetismo digital. Además, con los 68.000 kilómetros de tendido de fibra óptica por todo el Ecuador, colegios, empresas, hospitales y hogares hoy tienen acceso a Internet con el doble de velocidad. El recurso petrolero históricamente se ha establecido como la primera fuente de ingresos económicos de nuestro país. A pesar de esto, en el pasado, los ingresos del mismo no se invertían en obras que beneficien a los más necesitados. Actualmente esto ha cambiado, y el sector hidrocarburífero es el eje central de donde parten obras de compensación social. Esto quiere decir que los ingresos petroleros ya no son destinados en su totalidad a las grandes ciudades o para el pago de la deuda externa, sino que son invertidos en zonas de influencia. Durante estos 10 años se ha invertido más de 24.000 millones de dólares, 82 veces más que en el pasado. En promedio, el 17% de ingresos petroleros futuros ya fueron utilizados en infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras, entre otras obras. Los recursos petroleros ahora son de todos los ecuatorianos y podemos afirmar que nos beneficiamos con obras que generan grandes cambios. En el año 2009 se aprueba una reforma a la ley minera que por primera vez en la historia del Ecuador institucionaliza este sector y asegura que se cumplan a cabalidad normas ambientales y de responsabilidad social y comunitaria. La minería responsable es el futuro de nuestro país. Se estima que el 57% de nuestro territorio continental presenta una alta potencialidad minera. Tenemos más riqueza, no porque tengamos más recursos que antes, sino porque aprendimos cómo utilizarlos. Ecuador Estratégico es una empresa pública que fue creada expresamente para manejar los recursos de los excedentes de los proyectos estratégicos. Se fundó para hacer lo que jamás se hizo, usar los fondos que idealmente eran para todos, para transformarlos en acciones tangibles. ¿Cómo? Con obras. Estas obras son visibles y representan la justa redistribución de la riqueza. Los recursos estratégicos son de todos quienes pertenecemos a este país.
Los fuertes inviernos eran todo un dolor de cabeza para los agricultores y comunidades, principalmente de la costa ecuatoriana. Las intensas lluvias eran responsables de acabar con las cosechas de los agricultores y ponían en riesgo la vida de los pobladores en zonas propensas a derrumbes e inundaciones. En el verano la tónica era distinta, pero con semejantes resultados. Las cosechas se perdían debido a la falta de lluvia. Es imposible controlar la naturaleza, pero sí es posible utilizar la tecnología para mitigar sus efectos. Gracias a los 6 megaproyectos hídricos, 4 para control de inundaciones y 2 de riego, hoy podemos controlar los temporales. No hay forma de que el desarrollo económico se mantenga si este es agresivo con la naturaleza. El desarrollo debe ser sostenible para que pueda mantenerse en el tiempo. Por esta razón, el ambiente es parte de los sectores estratégicos, porque el cuidado del mismo es un eje fundamental para desarrollar proyectos sostenibles, buenos para la economía y amigables con la naturaleza. Con la Constitución del 2008, por primera vez en el Ecuador, se otorgó derechos a la naturaleza. El 44.1% de fuentes de contaminación del sector hidrocarburífero han sido remediadas. La deforestación ha disminuido en un 39%. Gracias a la coordinación de los sectores estratégicos, las políticas del cambio de la matriz productiva también están enfocadas con el cuidado de los recursos naturales. Por esta razón, 11.9 millones de toneladas de CO2 se evitarán con los megaproyectos. En la actualidad, todos los proyectos estratégicos deben tener una licencia ambiental que garantice que habrá responsabilidad para precautelar los derechos de la naturaleza. El medio ambiente es quien nos otorga los recursos para utilizarlos. No debemos olvidar que por esta misma razón tenemos la obligación de protegerlo, cuidarlo y mantenerlo. Ese será nuestro legado para el futuro. Los sectores estratégicos son el futuro del país, el camino al desarrollo, lo que nos permitirá alcanzar la igualdad social, industrializarnos, crear fuentes de empleo y gozar de los beneficios de la justa redistribución de la riqueza. El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos trabaja y seguirá trabajando para juntos lograr grandes cambios.